Hola, ¿qué tal suertudos? Bienvenidos a este compromiso, a esta cita, a este encuentro con los tips, con las recomendaciones, con los consejitos. Hoy un tema muy especial. Para la investigación del mismo me tomé algunas horas. Estuve hurgando en páginas de internet, en canales de YouTube y es triste, pero un gran porcentaje de esta información que les voy a dar a continuación es triste ver cómo muchas de estas páginas impregnan o más bien tienen información errada, falsa o en muchas ocasiones e incluso recurren al chantaje, al decirle a la persona es que si quieres los números, entonces envíame, consígname, haz esto, haz lo otro y no. Hoy, aquí, en este tu canal Fuerte Channel, como bien lo dice el tema, cómo ganar con los números de Sancono. Aparte de que te voy a recordar los reales y auténticos números, también te voy a regalar un secreto jamás revelado de cómo puedes tú obtener un resultado óptimo, un milagro evidente que muchas personas están pidiendo para obtener uno de esos números. Así que si quieres, aparte de conocer esos números y conocer ese secreto, entonces quédate hasta el final. El video va a tornarse un poquito larguito. Voy a procurar por hacerlo lo menos monótono posible para que sea entendible ante todo, para que sea comprensible. Quienes me conocen saben que uso terminología conocida, coloquial, que todo el mundo pueda comprender y captar completamente sin ningún tipo de problema. Así que te invito, quédate, seguro que te servirá la información y seguro que no te arrepentirás. Así que en guardia, tranquilito ahí en tu silla o donde estés y atento a la información. Bienvenido. Como lo decía hace algunos días, muchas personas para encontrar ese tan anhelado número de la suerte acuden a muchas cosas, a muchas estrategias, a muchas artimañas y artilugios para encontrar ese tan anhelado éxito. Muy conocido por muchos de ustedes, Sancono, el patrono de las loterías, de los juegos de azar, de la fortuna, etcétera. Que por cierto, aquí en alguna parte de este video va a aparecer una tarjetica y también abajo en la descripción de este video van a encontrar el enlace que los llevará a un video que hace algunos días publicamos en nuestra pestaña de vitaminas para el alma de la oración a Sancono. Así que ve y visita ese video cuando termines de ver este, lógicamente. Cuando nos hablan de Sancono, que es el patrono de la suerte, del azar y de las loterías, se tienen información de él, pero no con exactitud. Empezando porque no se tiene un dato exacto de cuándo o en qué año, más o menos, en qué año exactamente nació. Por eso se dice que nació, nació en el siglo XII y murió en el siglo XIII. Recuerden que poco a poco vamos a repetir, ir dando los números, pero al final de este video los vamos a repetir toditos, toditos. Son poquitos, pero los vamos a repetir toditos. Se dice que nació el 3 de junio, o sea, el sexto mes, 03 o 06. Ah, por cierto, aprovecho y les cuento que es tanto el temor de ciertas casas chanceras, de ciertas agencias de loterías, que ese día, casualmente, el 1 de junio de este mes, estoy hablando de este año, es tanto el temor que ustedes saben, quienes siguen de cerca los resultados que por acá diariamente subimos, con la lotería de Huila cayó el 611. Es uno de los números de Sancón. El número 6, que es su mes, y el 11, que es supuestamente el día que se empezó a hacer, se inició a hacer su primer templo en Uruguay. Entonces, fue tanto el temor que lo vetaron.
y muchas personas no pudieron ganar, aunque tenían la mentalidad de jugarlo, pero no se los permitieron jugar. Entonces, primera clave de muchas que les voy a dar en el día de hoy. Primera clave. Estos números no son solamente para junio. Estos números pueden ser jugados en el año. Entonces, así como hay quien juega siempre los números de su sede o la nomenclatura de su casa, etcétera. Entonces, si van a jugar estos, van a adoptar estos números de San Cono, no esperen solamente para el mes de junio. Pueden caer en cualquier época del año. Y otra cosita, para quienes sueñan números y para quienes tienen estos números presentes de San Cono, les recomiendo mucho el combinado. Recuerden que el sueño es lo contrario a la realidad, por eso se sugiere el combinado. Y estos números, como se habla de un personaje de ensueño, como se habla de un personaje que dejó una huella muy grande, entonces se recomienda que se hagan combinados también. ¿Listo? Bueno, entonces nos hablan también de que supuestamente murió en el día 7, ¿cierto? Ahí tenemos ya algunos numeritos, recuerden que al final vamos a repetirlos todos. Y que se dice también que en el año 72 fue proclamado o fue santificado, fue subido a los altares. Bueno, la segunda clave. Resulta que no solamente es San Cono, quien está bien que es muy reconocido por ser el patrono de los números y del azar y de la lotería, ¿cierto? Pero recordemos que también podemos recurrir a otras fechas de otras personas que también, al igual que San Cono, dejaron una huella imborrable en nuestra tierra. Y tengámoslo muy, muy en cuenta. No solamente nuestro día, también el día de esas personitas. Muchas personas hace bastante tiempo que siguen a este personaje, a este joven santo, porque murió también relativamente joven, pero en su corta edad se dedicó a hacer el bien, se dedicó a conocer y a conocerse, a conocer de Papito Dios y a conocerse a sí mismo. Recuerden que quien se conoce a sí mismo, quien se respeta a sí mismo, quien se ama a sí mismo, ama a Dios, porque recuerden que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Se dio a conocer prácticamente después de que en cierta ocasión que estaba en un monasterio, sus padres lo iban a recoger y él quería seguir enclaustrado, quería seguir estudiando, quería seguir en su proceso de estudio y de conocimiento de Papito Dios, y se escondió en un sitio sin darse cuenta que donde estaba escondido era en un horno para hacer pan. Y después de que en el monasterio se encendieron el horno, se dieron cuenta que había alguien ahí dentro y este salió ileso. A partir de ese momento se dieron cuenta que era un personaje muy, muy especial, que era un personaje que estaba hecho y que había venido al mundo, a la tierra, para una misión específica. Después de su muerte empezaron a tejerse bastantes mitos acerca de él. Y muchos, como es muy conocido por ustedes, después de que muere algún ser querido o cuando vemos un número específico, siempre lo tomamos como propio para jugar en chances y loterías. Muchas personas que lo seguían a él sin ningún tipo de pretensión empezaron a jugar sus números y vieron resultados óptimos e inmediatos. Todo en la vida tiene un proceso y todo en la vida tiene un sacrificio. Pero ahí está la primera parte de las cosas que no te han contado acerca, primero, de los números. Acerca de los números. Se han tejido muchos números. Hay más o menos alrededor de 233 números de San Cono. Estoy hablando de muchos números con sus diferentes combinaciones. Otros hablan de códigos, pero son realmente técnicas usadas por aparentes numerólogos, por manipuladores, entre comillas, porque así como hay turismo religioso, también hay quienes usan a esta clase de personajes para lucrarse económicamente. Pero, en síntesis, ¿qué te quiero decir con respecto a esos números? Para concluir esta primera parte del tema. Que no es la cantidad de números que se conozcan de San Cono, no es la cantidad de números que tú hagas de San Cono, es la fe que le pongas a los mismos.
Y no dejes precisamente solamente para hacerlos en este mes de junio. Pueden caer en cualquier época del año. Así que como hay quien juega siempre, siempre, siempre el número de su cédula, o los que recomendamos en estos días, los números conforme a su signo o a su fecha de nacimiento, o que juega siempre la placa de su carro o la nomenclatura de su casa, entonces no dejes de hacer esos números. Si te gustan, entonces adopta uno de estos. No es obligación, es una sugerencia, ¿cierto? Pero empezamos con la segunda parte del tema, y ahí quiero que lo escuches y lo oigas, porque no es lo mismo escuchar que oír. Atención a lo siguiente. En este tema y en anteriores y posteriores estamos hablando y hablaremos de la fe. Pero, ojo, segundo secreto, que nadie te ha dicho. Dice el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 20, que un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. Y la fe sin obras es una fe muerta. Hay quienes cada vez que van a jugar lotería de chance dicen, no, es que si yo me lo gano, que le ayudaría a muchos pobres, que recogería a los niños de la calle, que le ayudaría a los habitantes de calle, que recogería a todos los perritos callejeros, que los orfanatos, que los ancianatos, que etcétera, 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 etcétera. Y entonces se ganan la lotería del chance y no, primero paguemos deudas y los demás que esperen, y entonces no terminan haciendo nada, ¿cierto? O prometen, porque muchas veces las personas que juegan al chance se vuelven como los politiqueros. No hablemos de los políticos porque la política no es tan mala. Prometen y después de que están sentados se les olvida. Entonces prometen hacer tal cosa si se ganan la lotería del chance y se les olvida. Entonces, una clave importantísima. ¿Por qué en vez, y es a la vez un consejo, por qué en vez de esperar a ganarte tú el chance o la lotería para hacer X o Y cosa por el enfermo, por el desnutrido, por el desvalido, por el habitante de calle, por el mendigo, etcétera, ¿por qué no lo haces ya? ¿Sí? Dice por ahí cierto cantante que dar para recibir no es dar sino pedir. Pero ¿por qué? Un ejemplo, ¿cierto? Tú tienes predestinado o predeterminado para el próximo miércoles jugar 10.000 pesos. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces tú coges esos 10.000 pesos, entonces no vas a jugar los 10.000, vas a jugar 5.000. ¿Y qué haces con los otros 5.000? Le das a alguien para que se coma o se compre algo. Ahí van a decir muchos que están al otro lado, ay, es que se lo invierten en vicio. Listo, muy fácil. Entonces simplemente lo que tienes que hacer es, ve y compra un pan, ve y compra, ¿qué te digo yo? Una presa de pollo, un consomé, lo que sea. Te acercas a esa persona que tú consideras que tiene hambre, no esperes a que te pide, y con el debido respeto y amor, le das tu aporte. O sea, Jesús, antes de morir, Él no dijo, no, primero sálvese y si ustedes se salvan, yo me sacrifico. O Abraham, un ejemplo, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él no, pero ¿por qué? Y lo cuestionó y no. Él fue a lo que fue, él obedeció, porque él era un hombre de fe, pero más que un hombre de fe, era un hombre de obras. Entonces, digo, pienso, sugiero, y eso nadie te lo ha dicho, no lo encontré y no lo van a encontrar. Porque en vez de esperar, te repito, porque en vez de esperar a hacer la obra por el prójimo y por el pobre, después de, no la haces antes, para que Papito Dios vea que tu obra no está aquí en tu boca, sino que está en tu mente y en tu corazón? ¿Cierto? O sea, es una pequeña sugerencia. Repito, lo dice la palabra, no me lo invento yo. La fe sin obras es una fe muerta. Ahora bien, el desarrollo y la tercera y ya última parte de este tema. Listo, ¿cómo ganar? Bueno, listo, con los números. ¿Cuál? Me van a preguntar en la descripción, ¿cuál número, Jorge? Son muchos. Listo,
el que a tu corazón le dicte. Como yo siempre lo he dicho, el que tu corazón y tu corazón y tu bolsillo te permitan. Así es simple. ¿Y con cuál lotería? La que tu convicción y tu corazón te llamen la atención. Punto. Porque es que no solamente en Colombia son muchas loterías, también en Nicaragua, también en México hay demasiadas loterías, en Chile son muchas. Entonces, hombre, dentro de algunos días, y he estado dateándome mucho, porque es que me inquieta saber cómo hay hace poco vi la historia de alguien que se ganó la lotería 14 veces. Y empecé a investigar y a investigar. Y ¡tin!, encontré el secreto. Pero ese secreto te lo voy a revelar en otros videos despuesito. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Es lo que tu corazón te dicta, es la lotería que te dicte tu corazón. Si Papito Dios sabe y ve tu fe, analiza tus obras, sabe que son de corazón, sabe que son sinceras, sabe que realmente necesitas tus cosas, te enviará tu ayuda. Ahora, bien, no quiero decir que quien no la haga no tiene derecho a ganar. Todos tenemos derecho a ganar, porque recordemos algo muy importante. Jesús, cuando vino a salvarnos, Él no dijo, es que a los borrachos no, es que a las prostitutas no, es que a los publicanos no, es que a los recaudadores de impuestos no. A todos en general. Él no discriminó a nadie. San Cono, precisamente, este personaje también nos mostró eso. Él, cuando ayudaba, no le importaba si era niño, joven, adulto, de la calle, familiar, cercano, lejano, de la misma comunidad religiosa, monasterio. A él no le importaba eso. Él iba sin miramientos. Entonces nosotros también tenemos que ir sin miramientos. Y Dios te ayudará sin miramientos si sabe, y eso solamente lo sabe Él y tú, si realmente te lo mereces, si realmente estás haciendo las cosas como se debe. Quería hablarles un poquito de la intensidad de la fe. Hay quienes acuden y recurren más bien, nos lo cuentan nuestras abuelas, y aún en nuestro tiempo, las mujeres después de cierta edad cogen y buscan a San Antonio, le esconden el niño o lo ponen de cabeza. Hay otros incluso que buscan a San Martín o a San Lázaro, les esconden sus mascotas y les dicen, hasta que usted no me conceda el milagro, yo no le devuelvo su niño, yo no le devuelvo sus animales. Y ojo, error, gran error. Al igual que a los seres humanos nos molesta que nos chantajeen y por presión no entra nada, entonces no es bueno que hagamos eso. Lo que necesitamos presionar es nuestra fe. Son, como lo dije al principio de este video, son innumerables los portales y los canales de YouTube que nos hablan de los números de San Cono. Son innumerables, innumerables. La mayoría son, con todo respeto, contenido basura. O como diría cierta personita por ahí, son vendehumos. ¿Sí? Muestran cosas que no existen o chantajean a su gente. Y aquí no lo estamos haciendo, aquí lo estamos haciendo de forma gratuita. Pero ya decir qué día y con qué lotería, no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Quisiera saber, porque sé y soy consciente de las muchas necesidades de ti que estás en el otro lado. Lo sé. Porque yo también las he padecido. Pero no lo sé. Solamente lo sabe Dios. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, pero hay que más que exigir, hay que actuar. Yo no puedo pretender obtener un beneficio si yo no estoy actuando de forma acorde con mi buen comportamiento y con mi trabajo o mi aporte o mi dádiva o mi limosna al necesitado. Esa es la principal clave para ganar. Esa es la principal clave. Ahí no hay talismán que valga, ahí no hay jabón que valga. Es tu fe, es tu amor, es la convicción de que estás preparado
y de que así como diste con amor, vas a recibir con amor. Y ya para ir dando la curva final a este capítulo, a este hermoso tema, diría yo, te voy a repetir los números de San Cono y te voy a dar las principales claves para que ganes. Los números. Tenemos el 03, 07, 11, 18 y 72. Esos son los números de San Cono. Habrán quienes le agreguen más, habrán quienes los combinen de otra forma, habrán quienes le antepongan un número o lo pongan adelante o atrás. Tú los tienes. El primero, el 03, es el día en que nació, el día en que murió, el día en que fue canonizado. El 18 es el número que tenía en las sandalias. Y tú los puedes combinar como quieras, como quieras. Si quieres combinar el 6, que es el mes, con el 3, que es su día, excelente, como pasó el 1 de junio, que cayó el 6-11, ¿cierto? Si quieres combinar el 6, que es el mes, con el 18 de las sandalias, es cosa tuya. Si quieres combinar el 3, que es su día, con el 72, que es el día en que lo canonizaron, allá tú. Si quieres combinar el 3, que es el día que nació, con el 7, que es el día que murió. Recuerden que estamos en un tiempo de libertad, donde podemos pensar y podemos actuar como queramos. Entonces, en ti está administrarlos. Pero, segunda clave, voy a borrar estos. Resulta que, como les dije hace rato, él nació en el siglo II y murió en el siglo XIII. No se tiene con exactitud el año propiamente. Entonces, ¿qué te va a sugerir yo? El 12-13. Pero, ¿qué vas a hacer tú con ese 12-13? Vas a hacer las tres últimas, el 2-13, pero también lo puedes combinar. Ojo, de acuerdo a tu inteligencia emocional y económica. Porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Y también hay quien puede, pero no sabe. Pero ahí es donde está tu inteligencia. Entonces coge este 12-13, siéntate con un papelito y empieza a desglosar. Entonces 2-13, 3-12, 12-13, 13, como quieras. Y allá en ti. ¿Que algo te da? Hombre, qué bueno que fuera mañana, excelente. Pero eso solamente lo sabe Dios. Así que esa es la principal clave. Eso es lo más importante que quiero que sepas en el día de hoy. Bueno, y ya para despedirnos, quiero agradecerles a todos por estar siempre pendientes de este canal. Recuerden continuar siempre conectados con nosotros. Recuerden que seguimos trabajando para ustedes, que seguimos mejorando, seguimos aportándoles de una forma, tratamos de ser claros, simples en nuestra terminología. A nadie se le cobra un peso, no se le cobrará a nadie absolutamente nada, precisamente porque estamos rompiendo el esquema del típico mentiroso, del típico oportunista, y estamos dándole. No porque tengamos mucho dinero, como nos lo escriben ciertas personas que nos hacen dislike. No, sino porque conocemos la necesidad. Te queremos ayudar a ti que eres necesitado porque tuvimos necesidad. Te queremos ayudar a ti que tienes apuros porque tuvimos apuros. Y todavía los podemos tener. Pero Dios sabrá por qué es cierto. Entonces, no es porque tengamos mucho. Recuerden que el manager de este proyecto de vida, que es Dios, los quiere, no importando dónde nos vean, no importando de qué color se vistan, qué música escuchen, de qué edad son. Él a todos y a todas los quiere por igual. Que Dios los bendiga. Chao.